Jueves 24 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 24 de diciembre, vísperas de la solemnidad de la Natividad del Señor. La liturgia nos presenta este bellísimo canto que la tradición cristiana ha llamado el Benedictus, y en él recogemos también nosotros, junto con Zacarías, el sentimiento vivo de Israel que espera al Señor. Vamos a reflexionar 3 puntos sobre este Evangelio. Primero, Jesús es el sol que nace de lo alto. Segundo, ¿cuáles son tus tinieblas? Tercero, ¿hacia dónde van tus pasos? Vamos con el primer punto. Jesús es el sol que nace de lo alto. Esta figura que utiliza Zacarías para referirse al Mesías es una figura sorprendente, porque normalmente el sol sale en el oriente. El sol no sale en lo alto, digamos, no sale en el cenit, en la parte más alta del cielo, justo la que está sobre nuestra cabeza. Pero Zacarías está diciendo que el Mesías no es un sol que nace del oriente, no, es un sol que nace de lo alto. Esta es una declaración de la divinidad de Cristo, y así lo han visto algunos padres de la Iglesia, toda vez que nos está diciendo que el origen del Señor Jesús no es simplemente el origen de su nacimiento humano. El Verbo existe desde siempre, por eso nace de lo alto. Es decir, no nace como cualquier ser humano que empieza a existir desde el momento de la concepción, sino que el Verbo eterno del Padre ha existido desde toda la eternidad. Ha existido desde siempre. Es lo que dice el apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio. En el principio Él era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios, y puso su morada entre nosotros. Es lo que celebramos en la Navidad. Celebramos que el sol ha nacido de lo alto. Celebramos que el Dios eterno se ha hecho hombre. Celebramos que Cristo se ha encarnado precisamente para ayudar al hombre que se encuentra en profundas tinieblas. Y es un sol porque el sol es luz y el mundo necesita ser iluminado. Las tinieblas del pecado, las tinieblas del odio, las tinieblas de la avaricia, las tinieblas de la maldad se cernían sobre la tierra, y Dios ha venido a iluminar al hombre en medio de su tiniebla. Pero el sol también es fuego, y es que morimos de frío, morimos del frío del odio, de la falta del amor, morimos del frío de la falta de la caridad. Todavía hoy en nuestras ciudades vemos personas que mueren de frío, y no solo porque no tengan un abrigo, sino porque no tienen un hermano que les tienda la mano, un hermano que les abrace, un hermano que les ayude. Pero el sol también es calor, y es lo que no se siente muchas veces en las familias hoy. Familias que se han atomizado al punto de volverse hoteles,
Y entonces cada cual llega a su casa y cada cual entra en su habitación y allí tienen todo como en un hotel. Tienen su televisor, tienen su portátil, tienen su celular, su conexión a internet, allí les llevan la comida o allí les llega el domicilio. Familias que se han desintegrado, familias en las que no hay calor. Hoy, vísperas de la Navidad, tenemos que recordar a ese sol que nace de lo alto para que nos ilumine, para que nos incendie con el fuego de la caridad, para que nos dé el calor del hogar. Segundo, ¿cuáles son tus tinieblas? Es que Cristo, ese sol que nace de lo alto, viene a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. La primera tiniebla, la primera sombra de muerte es el pecado, porque el pecado lo oscurece todo. El pecado deja sombras de muerte por donde pasa. Todo lo que el pecado toca, muere. Y así, cuando se peca, lo primero que se daña, lo primero que se ensombrece, lo primero que se llena de tinieblas, lo primero que muere es nuestra relación con Dios. Empezamos a temer a Dios, empezamos a ver a Dios como un ser lejano, cuyas leyes frías y extrañas vienen a coartar nuestra libertad y dejamos de ver a Dios como un papá que nos ama y nos ha enviado a su Hijo para que nos redima con su sangre. Pero las tinieblas del pecado se extienden a las relaciones con el prójimo y también toca la muerte, la relación con el prójimo, porque el pecado, ¿cuántos matrimonios ha deshecho? El pecado, ¿cuántas familias ha desunido? Pensemos en pecados de odio, pensemos en pecados de ambición económica, pensemos en pecados de lujuria, pensemos en pecados de resentimiento y de venganza. Pero es que el pecado también viene a traer tiniebla al propio interior. ¿Cuántas personas hoy viven en la soledad de su pecado, aunque por fuera estén rodeadas de mucha gente? ¿Cuántas personas hoy pasarán la Nochebuena en la absoluta soledad, pero ni siquiera una soledad física, sobre todo una soledad interior, la soledad de sentirse lejos de Dios, una soledad interior de remordimientos que no se han terminado de sanar? El pecado es una tiniebla que incluso se extiende a la humanidad, se extiende a la misma creación, ya que estamos hablando de las 4 rupturas del pecado. La ruptura en nuestra relación con Dios, la ruptura en nuestra relación con el prójimo, la ruptura en nuestra relación con nosotros mismos y la ruptura en relación con la creación. Es precisamente lo que el Señor vino a rescatar, vino a iluminarnos en medio de esta tiniebla. Pero también hay que decir que hay otras tinieblas que no tienen un componente moral, pero que pueden tener un componente psicológico, un componente afectivo, un componente físico. Pensemos en las personas que están en la soledad no del pecado, sino de la falta de cariño de alguien que les acompañe. Pensemos en las personas que se encuentran en ese momento enfermas. Pensemos en las personas que se encuentran en ese momento sin trabajo, en las personas que no tienen nada para comer. El Señor viene a iluminar también esta realidad y te utiliza a ti, querido hermano, me utiliza a mí para que portemos su luz y llevemos a ese sol que nace de lo alto a estas personas, para hacer Navidad para estas personas que hoy están en las tinieblas de la marginación, en las tinieblas de periferias existenciales complicadas, en las periferias de injusticias sociales que no podemos simplemente excusar, sino que debemos luchar por transformar. ¿Cuáles son tus tinieblas? El Señor viene a iluminar esas tinieblas. Tercero, ¿hacia dónde van tus pasos? Nos dice esta bellísima oración del Benedictus que el Mesías viene a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Y tus pasos hacia dónde se dirigen? ¿Y los pasos de tu familia hacia dónde se dirigen? Es decir, ¿hacia dónde tenemos orientada nuestra vida en este momento? Tal vez tenemos orientada nuestra vida a el placer excesivo, a una búsqueda de autosatisfacción que termina dejándonos vacíos y dejando vacías a las personas que nos rodean. Tal vez tenemos orientada nuestra vida a conseguir dinero a como dé lugar. Tal vez tenemos orientada nuestra vida simplemente a vivir unas rutinas diarias que no terminan de darle sentido a nuestra existencia. El Señor viene a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y como reza la liturgia, en tu voluntad, Señor, está mi paz.
La paz de Dios se encuentra en el cumplimiento de su santa y divina voluntad. Y lo hemos experimentado cuando hemos estado bien en nuestra relación con Dios, cuando hemos vivido conforme a sus mandamientos, cuando le hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que Él nazca en nuestra vida. Entonces nos hemos dado cuenta de que empezamos a experimentar una profunda paz interior. Reza el adagio popular que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y es que cuando nos sentimos seguros de estar haciendo lo que Dios quiere, o por lo menos de estar en camino a hacer lo que Dios quiere, entonces la paz de Dios comienza a reinar en nuestra vida. Queridos hermanos, esta noche celebraremos la Navidad. Y en esta Navidad dejémonos iluminar por el sol que nace de lo alto. Es Dios mismo que se compadeció de la miseria del hombre y le tendió su mano para rescatarlo. Dejémonos iluminar al punto de que nuestras tinieblas se desvanezcan ante la presencia del Señor. Dejémonos iluminar para que nuestros pasos se dirijan por el camino de la paz en el cumplimiento de su santa y divina voluntad. Como compromiso, quiero invitarles para que en esta noche de Navidad elevemos una oración de acción de gracias por el hecho del nacimiento de un Dios que se compadeció del hombre al punto de tocar su indigencia para elevarlo a la propia dignidad de hijo suyo. Una oración en familia, una oración que no nos disperse de lo importante, que esta noche estemos en familia, que esta noche en la medida en que podamos estemos disfrutando de los que amamos, pero que sobre todo estemos centrados en Cristo Jesús. Una feliz Navidad para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.